En este caso también es una conjunción de un montón de factores. Yo creo que analizábamos en este panel allá cuando empezaba la Copa América, la polémica que hubo con los chicos que están en el exterior, y una de las conclusiones a lo que llegamos es que esos chicos no pueden imponer nada en virtud de que del lugar de donde vienen es como una oportunidad demasiado grande que se les da y la tienen que cuidar mucho más que otros jugadores de otros países, ¿no? El estar en Brasil, el estar en España, hace que estos chicos tengan que cuidar mucho más porque son de Bolivia, porque hay 4 brasileños detrás de ellos, porque hay 3 argentinos, no sé, de otros países, y por eso que siempre van a priorizar y preferir el dar, ni siquiera priorizar, tienen que priorizar como una obligación a sus clubes, no pueden imponer nada. No creo que, ya dábamos el ejemplo, inclusive un poco está gracioso, que ningún jugador va a entrar a la presidencia de su club a decir, no, deme permiso, voy a jugar a mi selección, tengo Copa América. No creo, debe ser muy difícil, decíamos, para ellos conseguir eso, y más la falta de apoyo de gestión federativa se complicaba, pero eso es porque justamente vienen de acá. El fútbol está devaluado en Bolivia. La medida de un profesional, aunque no queramos, es pues lo que viene cargando, su currículum. Y obviamente en un jugador hay como un currículum que va en movimiento, que es el performance y el estado en el que viene. Y la medida son las actuaciones. La actuación de la Copa América creo que ha sido funesta para todos los jugadores que han estado ahí. ¿No? Ha sido una medida muy, muy grave, porque si tú mides a los jugadores con ese rendimiento, no creo que muy pocos equipos, al menos que tengas que rellenar un tercer puesto de jugador, va a fijarse en algún boliviano. 2, la parte dirigencial tampoco ayuda. La parte dirigencial pone unos precios pensando en el tema local. Aquí se inflaciona en el fútbol porque a veces al Bolívar, al Tigre y a otros no les queda otro y les falta un jugador. Entonces quienes inflacionan el fútbol son pues los dirigentes de otros equipos que le ponen altísimos precios para el fútbol boliviano. Pero ese equipo que lo compra a ese altísimo precio ya no va a poder venderlo, porque como estas operaciones, muchas se deben caer. No creo que no estén intentando, muchos jugadores deben estar intentando salir a todo esto y sus representantes, pero no hay un mercado. La diferencia abismal de condiciones y la diferencia hasta de costos es pues hasta insultante. A mí me parecía un insulto que un jugador de un equipo de media tabla, que es Belgrano de Córdoba, no es un equipo copero ni nada por el estilo, valga casi 4 veces más que nuestro arquero titular de selección, independientemente del equipo en que venga. Eso de hinchadas y que nos fregamos y que nos alegramos de la desgracia del otro es también muy argentino, pero ya viéndolo en la realidad me parece hasta insultante. Les digo, un equipo es de media tabla Belgrano de Córdoba, no, y tampoco creo que hayan descubierto al nuevo Islas o al nuevo Neri Pumpido. Es un arquero que debe estar bajo una buena performance, pero el modo del mercado argentino es pues muy diametralmente, abismalmente diferente al mercado boliviano, y equipos, como le digo, hasta de segunda se pueden preciar de vender jugadores a Europa. Los grandes venden jugadores a montones a los 16, 17 años, que algunos ni los conocemos y aparecen jugando en Europa. Entonces, el golpe final para mí de toda esta devaluación del jugador boliviano ha sido la Copa América. Entonces, creo que hay un terrible problema desde que nace del nivel futbolístico liguero, que se conjunciona en la selección, un mal tema dirigencial y representativo, y una devaluación del jugador boliviano que termina en esta mala, terrible panorama para los jugadores bolivianos, inclusive los prometedores que pueden querer salir al exterior. Pero yo coincido contigo en eso, Marce, pero creo que hay un tema incluso más de fondo, y ahí le pregunto a Rodrigo, porque creo que más bien lo que también está pasando y que nos han mentido durante décadas y décadas
es que siempre me decían, no, el futbolista boliviano es técnicamente bueno, está técnicamente bien dotado. Y esa es una mentira, porque es algo subjetivo que no se puede medir. Y como no se puede medir, es la mentira más grande que nos han querido decir durante tanto tiempo. Pero, Rodri, ¿tú qué ves? Estás en la cuna de la formación futbolística de Bolivia. ¿Cómo ves el tema de formación en Santa Cruz? ¿Ha crecido? ¿Ha disminuido? ¿La gente está dedicando a fútbol como solía ser antes o no? La verdad que no, porque por decirle un ejemplo, supuestamente ya deberían estar jugando las menores ya. El campeonato de las menores hasta ahorita no empieza. Allá tengo un problema. Y estamos ya en mitad de año, casi no empieza hasta ahorita el torneo de las menores. Mayormente ya aquí, como se dice, vos pagás por jugar acá, ya no es por tu talento. Y también esa parte creo que la mensualidad pesa bastante para que no salgan nuestros jugadores al exterior. Creo que se ha visto bastante. Y para la devaluación, como ustedes han dicho lo demás, la sobrepeso que tienen nuestros jugadores. Por decirle un ejemplo, sale un juvenil de acá que cobra, no sé, unos $1,000 y viene otro, por decirle un ejemplo, Bolívar o el Tigre y le ofrece 9,000. Con jugar 9 partidos en primera nomás, ya tú estás subiendo su precio, ¿no? Lo que cuesta, pero mayormente no quieren ni salir. Hola, CP. Hola, Álvaro. ¿Qué es el Luchito? ¿Cómo estamos? Sí. Ahí vamos. Se te escucha claro. Estoy escuchando sobre formación. Yo creo que es la típica historia de Bolivia, pero yo quisiera escucharlos a Cepe y a Kevin, que viven otras realidades, ¿no? Cepe está en Argentina, si mal no recuerdo, y Kevin vive en Estados Unidos. El tema formativo, o sea, para nosotros suena excusa, suena el discurso de siempre, cuando en realidad es la base del fútbol de cualquier país, ¿no? Argentina, sin ir lejos, si no me equivoco, el año pasado al Diablito Echeverry, su salida a Inglaterra ya está cantada y es por una millonada, y eso se da por la formación que tienen en River Plate desde chicos, desde pequeños, ¿no? A ver, Cepe, ¿tú qué podrías hablarnos de esto? Y luego tú, Kevin. Sí, mira, Luchito, o sea, de esto podemos hablar muchas horas porque yo siempre digo lo mismo, porque Argentina no es comparable, igual que Brasil, con el resto del mundo y menos con la región, porque el componente cultural que tiene la sociedad con respecto al fútbol es una cosa completamente distinta. Acá el fútbol se vive de otra manera. Y yo he tenido discusiones arduas antes incluso de vivir acá con la gente por ahí, mucho más en La Paz que en Santa Cruz, con respecto a esto, porque a veces nosotros nos autopercibimos futboleros, que sí, capaz somos a nuestra manera, pero Argentina tiene otra forma de pensar, otra cabeza para esto, y eso también genera que vean al fútbol como una oportunidad y un negocio, ¿no? Y a la vez, de un lado y del otro, por ahí el jugador en sí o la persona que va a desarrollarse, y por ahí del otro lado la persona que quiere hacer negocio de esto, ¿no? Entonces eso es una manera de pensar ya un poco más europeizada, ¿no? Y eso hace que el desarrollo sea mucho mayor, sumada también la cantidad de gente que aspira a eso. O sea, por eso también nosotros, no sé si salió la otra vuelta una estadística de cuántos jugadores argentinos hay en Bolivia y dando vueltas por Latinoamérica, ¿no? Entonces el volumen es altísimo porque se genera mucho. Y yo pensé un poco, no sé cómo decía el compañero, que por ahí no estábamos limitados. Yo tenía por ahí el mismo pensamiento hasta la llegada de las incubadoras, ¿no? Y yo tengo un ejemplo tremendo porque yo un poco hablé con él en esto de estar en Bolívar News, me tocó un poco entrevistarlo y tener un mano a mano en un space de Twitter con Jordi Mola de Bolivia 2022, ¿no? Que un poco ellos muestran también, ¿no? Son una incubadora, me parece, de elite, que realmente sabe captar talento, formarlo y en cierto modo acomodarlo, ¿no? En lugares, no es fácil llegar a Brasil, ¿eh? Lo de Miguelito es una barbaridad, por ahí no lo dimensionamos nosotros, pero lo de Miguelito es una barbaridad, lo de Monteiro es una barbaridad también. Entonces son cosas que te dan por ahí luz de esperanza en todo lo malo que hablábamos, ¿no? Pero es la fórmula también, hay que ver esto que nos cansamos de repetir, que todos tenemos la verdad en esto, ¿no? De
de laburar las inferiores, hay que laburar con seriedad, pero también es un componente social, ¿no? Néstor Clausen dijo alguna vez, me quedó en la cabeza en el laboratorio de fútbol, dijo una vuelta que el fútbol es para gente con plata, para gente que tu papá tiene la oportunidad de poderte inscribir en una escuelita para que vos te formes y sepas pararte, controlar el balón, estar en un lugar con una recurrencia, sin necesidad de salir a trabajar, de tener que comer, de no llegar porque no te alcanza para pagarte el bondi y demás. Entonces, por eso digo, es una serie de componentes que hay que atender antes por ahí de pensar en sí, o apostemos a los jóvenes, ¿no? Me parece un poco eso. Creo que era muy larga mi respuesta, Luchito, pero creo que un poco la idea se habrá entendido. No, va bien. Pero Kevin, yo más bien quería preguntarte, perdón, Lucho, no, justo me parece interesante que Kevin, que, bueno, estás en Estados Unidos, Sí. has vivido un poco toda esta locura de la Copa América, sin querer decir locura lo que pasó en la final, pero ¿qué imagen ha dejado Bolivia? Realmente la sensación es que no servimos para nada, y sobre todo porque jugamos con Estados Unidos, supongo que tienes relación con gente de otros países. ¿Cuál es la imagen que ha dejado la selección? Horrible básicamente. Ya yo sé que desde pequeño estaba siguiendo a la selección boliviana y casi ni miro los partidos de Estados Unidos, ni México, ni nada de la CONCACAF, pero viendo cómo se levantó tanto CONCACAF comparado con los otros equipos de Copa América, peor contra un Bolivia que antes no pudiera decir daba miedo, pero por lo menos hacía algo. No daba pena. Sí. Hasta Marco Echeverri es ídolo en uno de los clubes en Estados Unidos, y mira cómo le estará mirando ahorita. Yo, cuando se trata del mercado de pases de los extranjeros mirando a Bolivia, básicamente es más sobre sentimientos del momento comparado que si el jugador puede o no puede hacer algo. Y eso porque antes que empezaba la Copa América les dije a los panelistas que es mejor que lo vendan a los jugadores ahora, porque cuando llega la Copa América le iban a enchufar. Imagina comprando un defensor donde el equipo boliviano comió 10 goles en 3 partidos. Pero precisamente eso es lo que pasó, ¿no? Supuestamente Roberto Carlos ya estaba vendido a Polonia y después de la Copa América dijeron, un ratito, creo que voy a anular esto porque no me conviene. Seguramente alguito mejor me puedo conseguir viendo a un panameño, viendo a un canadiense. O sea, no necesitas ver a un equipo campeón del mundo o una selección grande para encontrar un jugador que en teoría puede representarte o darte más réditos. Sí, además hay niños de 5 o 6 años que también están en equipos haciendo sus torneos y todo eso, todo bien organizado, y eso hasta incluso en la universidad, de colegio, todo depende de lo físico, y tienen la mentalidad que uno se debe cuidarse físicamente. Hay competición dura. Pero creo que es lo que nos falta, ¿no? Álvaro, estaba pensando justo en cederte la palabra por otro tema. Estamos hablando justo lo que mencionaba Sepe sobre los casos de nuestros 2 jugadores que están en Brasil. Podría ser que más bien el jugador boliviano sí tiene condiciones como cualquier otro, pero el problema es que la forma en la que estamos formando, valga la redundancia, a nuestros jugadores en Bolivia es el problema, y más bien hay que apuntar a que se formen fuera, como estos 2 casos, porque pensando en el Tigre, y tú eres Team Tigre, en el Tigre no hemos formado nada en muchos años, salvo Chumacero, no hemos formado nada más, y creo que Bolívar es la misma historia, ¿no? No recuerdo a alguien que haya formado Bolívar tampoco. ¿Crees que más bien por ahí esté el tema? O sea, ¿lo estamos formando mal o no hay materia prima? Pero si no tenemos segunda división, no tenemos tercera división, es difícil, pues, hermano, sacar jugadores, ¿no? Tú sabes que la pantalla más grande para sacar jugadores es la selección. Y esta pantalla es una pena, ¿no? Yo creo que es un tema más de formación, Marcelito. Me parece que no se trabaja en los equipos, no se trabaja, ya no salen los jugadores de la Tawichi como salían, del Enrique Hub como salían. Entonces hay un problema en la formación del jugador. Yo no pienso que el jugador en sí boliviano no tenga la habilidad, yo creo que sí,
Pero existen ejemplos como el de Martins, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido una formación más en el Brasil, y lo que está Martins pasando se con forma en Monteiro Oriente. ahora. No, pero ahí te equivocas. Martins debuta en Oriente Petrolero y termina su formación en Brasil. Pero ¿dónde crece como jugador en sí? No, Es en Brasil. claro, no, está bien, pero es que lo que yo creo que ahí estás confundiendo un cacho yo creo que el problema no solo radica en la formación, no tienes tú un parámetro aquí en Bolivia para medir a qué nivel estás formando a los jugadores. ¿Qué sucede? Ya, lo que yo siento es, puedes formar jugadores, pero si no les das condiciones, competitividad, más que condiciones, competitividad, no, el único escenario donde ves si un jugador está bien formado o mal formado es cuando por obligación tú haces debutar con 19, 18 años en la liga profesional, ¿no? Sin embargo, si tú hicieses torneos desde el sub 15 hasta, qué sé yo, hasta la sub 23, das condiciones para que esto se pueda repuntar, tú puedas medir realmente si has formado o no jugadores, porque van a estar en competencia 365 días al año. Ese es el problema, que no les das un lugar donde ellos puedan mostrarse y demostrar que realmente han concluido este proceso formativo. Claro, es que, por ejemplo, hablando de la Argentina, ahí tienen una idiosincrasia, una cultura futbolística diferente, ¿no? A lo que es con lo que es Bolivia, ¿no? En sí, prácticamente el futbolista se hace como en la escuela, ¿no? Sale de primaria, secundaria y la universidad ya será la primera división, ¿no? Entonces salen bien formados desde la alimentación a todo nivel, ¿no? En nuestro caso, más allá de que tenemos pocos jugadores, no tienen ese apoyo que dices tú, Lucho, ¿no? Una consulta, Luchito. A ver, hablando, y esto para todos los panelistas, hablamos del tema de por qué no salen los jugadores. Dividamos dos cosas. Como consulta, les digo, dividamos dos cosas. Los jugadores actuales, profesionales que tenemos, ¿podríamos ser exquisitos pidiendo un monto mayor por ellos para que salgan? ¿O solo el hecho de que puedan salir, dejarlos ir por montos bajos, por un lado? Y por el otro lado, la formación que todos hablan, obviamente, la formación ahorita es pésima. Y yo vengo desde el año pasado hablando en el programa y en muchos programas de Bolivia 2022, la máquina celeste. O sea, son los únicos dos que están tomando el tema en serio. Pero no hay campeonatos. No hay. Este medio año hubo 3 campeonatos. Los 3 son privados. A Sofibol, la Copa Megacenter y la Copa Tawichi. Son los 3 campeonatos que se han hecho. Cada campeonato ha durado 3 semanas. Desde la sub 8 hasta la sub 15. Pero solo es el único y es el más serio que he tenido en el año Bolivia, ¿no? En esas categorías. Pero, y Carlos, no sé, veo que estás más enterado del tema de estas escuelas de formación. Uh-huh. Y ahí me llama la atención porque no sabemos realmente qué fue lo que pasó con Tawichi y Enrique Hub, digamos, que eran como los dos grandes estandartes del fútbol hace 20 a 30 años. Y dejaron de producir jugadores. ¿Qué pasó? Dejó de ser negocio, se abrieron demasiadas escuelas, pero no produce jugadores como producía, pues. ¿Quién producía Tawichi ahora? El último que recuerdo de renombre, Jason Chura viene de ahí, Diego Medina viene de ahí, Henry Vaca viene de ahí. Entonces tampoco es que no produce, pero nuevamente, o sea, tú cómo los puedes ver, cómo los puedes medir que ya están listos para jugar. Si no tienen un espacio profesional donde puedan mostrarse, o preprofesional, perdón. Y sí, pero mi punto es que sacábamos jugadores como que bien formados y de categoría. Hoy en día tú ves a un Chura que tiene unos chispazos de buen fútbol, lo mismo Henry Vaca, que siempre decimos que te rinde 15 minutos, pero ya no te genera los futbolistas que generaba, y Enrique Hub sí ha desaparecido, ¿no? Enrique Hub sí está desaparecido. O sea, el equipo existe. En campeonatos de Cochabamba, en campeonatos nacionales, aún se escucha de Enrique Hub, pero no tiene el mismo peso que tenía antes, obviamente. El peso formativo. Tawichi sí mantiene el equipo Florida, si no me equivoco, que es su principal. Todavía participa y llega a finales, ¿no? Pero no iguala a lo que es Bolivia 2022, no iguala a lo que es la máquina celeste, que son los equipos que más están llegando a nivel internacional. Máquina celeste. Pero, a ver, sí. Es que Máquina Celeste recién está queriendo mostrar resultados. O sea, tampoco vamos a poder medir
No, es que hay que dejar de camisetear un rato, hermano. No, ¿Qué pero Lucho, yo te estoy hablando de la responsabilidad? sub-13, yo te estoy hablando de la sub-13, no te estoy hablando de equipos profesionales, me han preguntado de la sub-13, te he hablado de la sub-13, sub-10, sub-8, y estoy hablando de eso. Y son frutos que recién están empezando. Eso no es camisetear, Luchito, es hablar de la sub-13, sub-8. No te he hablado de jugadores de la máquina celeste que están en la selección o debutando de manera profesional. Por eso, dicho, dividamos las cosas. Yo estoy hablando del sub-10, sub-13. Así que no estoy camiseteando en eso. ¿Cuál jugadores del sub-3 estás diciendo que está jugando ahorita en lo profesional? No, papá. Difícil, pues, Kevin, que un sub-3 te juegue en la- No, pero no. lo que te estoy diciendo ahorita es que para ver los frutos necesitas esperar un rato, no solo decir, como yo lo veo, decir, bueno, están haciendo algo en sub-13. Primero hay que fijar durante los años si va a hacer algo. No es ¿Dónde los vas a ver si no hay campeonatos? Eso es lo que te estoy diciendo. Pero es que esto estamos Diciendo hablando de... diciendo que No juzgues al formador. que son El formador no tiene la cracks culpa. en el sub-13 ya recién... El formador, al no bien. tener campeonatos, se va volviendo un hobby. Porque de entrada, además, en los clubes, por ejemplo, paseños, en ambos, cuando uno quiere meter a sus niños, tiene que pagar. Exacto. ¿Ya? Y va dependiendo su formación respecto a la economía del papá. ¿No ve? Yo tengo una arquera, tengo otro arquero y un enano que ha entrado a 6. O sea, son 3. Si algún rato me falta la economía, uno va a salir o 2. O voy a priorizar colegio. La calidad de los jugadores. Voy a priorizar inglés. Ya, la Por más calidad de sean buenos, por más salgan bien. La calidad de los jugadores comparado con antes son muy diferentes. Los de Tawichi no necesitaba pelear mucho porque con Kaká casi no era nadie. Ahora sí están haciendo algo. Esa es la cosa. Ahorita Bolivia está peleando con un fútbol evolucionado que no trata que con cualquier borracho pueda jugar así nomás. Ya es un diferente tipo de fútbol. Entiendo lo que están diciendo Máquina Celeste sub-13. Está bien. Sí, entiendo que no hay torneos. Sí, está bien. Pero no se puede decir que está haciendo todo correctamente si todavía no se puede ver los frutos. Hay que A mí me algunos sorprende. años. Perdón que lo interrumpa, Kevin, y antes de darte la palabra, CP, pero yo he hecho seguimiento al torneo sub-17 y de cierta manera veía que Bolívar estaba arrasando, pero yo no entiendo en qué momento Bolívar pierde el norte y tenemos como campeón a Tomayapo en la sub-17, ¿no? Eso te demuestra que lo que tú dices, Orgas, de Máquina Celeste, más allá de que me digas que el proyecto es a largo plazo y recién de aquí a 7 años vamos a empezar a ver estos prototipos o estos proyectos de sub-13, tampoco es que estás produciendo jugadores en este momento, más aún, yo te recuerdo que el año pasado jugadores como Miki Loaiza, exjugador de Real Potosí, y otro pal en Santa Cruz han denunciado que lo que ha hecho Máquina Celeste no ha sido formar, han ido a los clubes chiquitos a preguntar cuáles eran los mejores jugadores, han hecho una tarea de scouting y directamente han hablado con los padres para recogerse el pase de los jugadores y llevarlos a Máquina Celeste. Entonces, formación como tal, de momento tampoco la tienen. Diferente a lo que sucede con Bolivia 2022, que efectivamente ellos se han tomado el trabajo, por así decirlo, de hacer un casting, de hacer una prueba a jugadores entre todas las edades y decir, tú rindes, tú no. No pero, creo Luchito, que es la diferencia. Luchito, no, pero yo te hago una pregunta. Y esta pregunta me acuerdo que se la hacía a Einar en su momento, y él me decía, no es mi trabajo, ¿no? Yo te lo digo desde el punto de vista que yo vivo viendo las divisiones inferiores, porque tanto que mi hijo juega allí, veo a varios niños que juegan en esa, veo niños, no te estoy hablando de gente ya profesional, mucho. Yo te digo, No, está bien. ¿Y dónde Bolivia compiten? escucha primero, Bolivia 2022, cada 6 meses hace una convocatoria a nivel nacional para hacer pruebas de jugadores, de todas las categorías hasta los 15 años, al igual que la Máquina Celeste. Y igual lo hace, que si no me equivoco, hay un equipo más que es anaranjado, tiene un exjugador, si no me equivoco es Ramallo. ¿Sí? O Milton Melgar de Santa Cruz. Los 3 equipos cada 6 meses hacen pruebas y se llevan jugadores de todo lado, tanto Bolivia 2022, la Máquina Celeste y Milton Melgar. Así que no, o sea, decir que solo la Bolivia 2022 hace las pruebas y que Máquina Celeste está robando, no es, o sea, como digo, no estoy camiseteando, los 3 equipos son los únicos que a nivel nacional hacen esa convocatoria. Y jugadores bolivianos, paseños, la mayoría paseños, van a las tres pruebas.
van a Bolivia 2022, van a la máquina celeste y van con Milton Melgar. Son los que mejor están trabajando a nivel nacional. Mejor que Tawichi inclusive, ¿no? Ahora, el tipo de campeonatos que tú me dices, yo vengo diciéndoles todos los veces que entro, no hay campeonatos, ni a nivel La Paz, ni a nivel nacional, y los pocos que existen son campeonatos privados que duran, con suerte, 3 semanas, pero con suerte 3 semanas. A nivel La Paz, las inferiores, si te estoy hablando de la categoría sub-8, sub-7, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, Bolívar y The Strongest son desaparecidos, no existen en esas. O sea, sí tienen el equipo, pero nunca están de media tabla para arriba. Los equipos que dominan en La Paz, en esas categorías son, y trajimos a un entrenador, Escuela de Cracks, Paz García y Águilas. Son las 3 escuelas que dominan en La Paz. Yo te hablo porque yo sé, Luchito, o sea, yo veo a sus partidos. Y me acuerdo que le dije a Einar, alguna vez han ido a los partidos de esas categorías, los han visto jugar al Bolívar, al Tigre, a la Escuela de Cracks, a Paz García. Yo te lo digo desde ese punto, no camiseteando, jamás. Pero en Santa Cruz, Bolivia 2022, la máquina celeste y Milton Melgar son los 3 que trabajan. Y los más recientes, obviamente, la máquina celeste y Milton Melgar, que con el tiempo van a dar frutos. No sé si muchos, pocos, buenos jugadores, pero van a dar, algún fruto van a dar, ¿no? Y hermano, tú que los ves a los chicos jugando y demás, como dices, ¿qué defectos encuentras en su formación? La primera que les dije, justo la última vez que estuve en el programa, es la identificación. O sea, tú vas a un chico de 10 años, 9 años y le preguntas si jugarías con la selección, y lo primero que te dicen es no, yo me quiero nacionalizar, español, argentino, brasileño, cualquier cosa. O sea, no se sienten identificados con la selección. Y ese es uno de los primeros errores que yo veo, ¿no? Es uno de los primeros. Y el otro tema que es la carrera del sur y es la economía. Yo actualmente conozco un jugador sub-13, entre sub-13 y sub-14, que puede ser uno de los mejores de La Paz, pero él es salteño, él vive en el Alto. Es muy bueno, pero no tiene los recursos para viajar a hacer la prueba Bolivia 2022. No tiene recursos para muchas cosas, y es uno de los mejores a nivel La Paz. No voy a hablar por nombres, obviamente, porque es menor de edad, ¿no? Pero uno de los problemas más grandes que yo veo es el tema de la identificación. No se identifican con Lo de bueno es que Bolivia 2022 también están peleando su horizonte a La Paz, ¿no? Entonces... Ese es reciente. Tranca. ¿Puedo decir un par de cosas? Perdón. Claro, Sepe. Dale. Siento igual que es buenísimo que hablemos de tantas cosas. A ver, voy a retroceder 2 minutos en la discusión porque estábamos hablando de Enrique Happy Tawichi, que de ser realmente la gallina de los huevos de oro, de repente sentimos como que está reducido, ¿no? Entonces yo un poco acá, y por ahí los que me conocen lo saben, tengo por ahí un acercamiento con River y las divisiones inferiores, cierto modo. Entonces, es un poco, me hace pensar en esto, porque yo me preguntaba lo mismo. Me acordaba que la Tawichi trajo a la 80%, si no me equivoco, de la generación del 94, los mundialitos que si no los ganaba, por ahí llegaba a instancias finales y demás, y de repente desaparece. Y es un poco lo que pasó con incubadoras del fútbol acá argentino, que en ese momento el concepto incubadora no estaba, ¿no? Pero también hay que entender que el fútbol se ha modernizado, ¿no? O sea, de eso creo que estamos todos de acuerdo. Ahora se juega mucho más con lo táctico, por ende los jugadores tienen que dar algo más que el talento en sí. Ya los chicos, yo veo acá chicos de, no sé, de 10, 12 años que ya no eligen la hamburguesita, se comen una ensalada, saben qué tiene proteína, qué no, qué tiene grasa, entonces como que ya cuidan su alimentación. Todo esto también por la información de internet, todo proactivamente. Los papás obviamente impulsan e incentivan eso, entonces los chicos como que ya saben que los atletas, y no solo hablo del fútbol, esto es lo interesante por ahí de Argentina, que estamos hablando hace un poquito de eso, eso también hace que se modernice. Ahora, las incubadoras en sí, especialmente las más grandes, las que tienen mayor respaldo económico especialmente, también tienen por ahí comedores, tienen colegios y demás, que eso también te ayuda a retener al chico. El caso, bueno, en todo el caso River, no es el que más cerca tengo, o sea, Julián Álvarez, tenés a Mastantuono, tenés a Lario, ¿no? Todos estos jugadores que de jovencitos ya saltan al fútbol internacional, ¿no? Entonces, es justamente eso también parte de, obviamente hay mucha inversión ahí. Y un poco lo que decía acá el compañero bolivarista, Gorgas, es cierto, o sea, yo no trato de no hablar de máquina celeste porque desde mi lado bolivarista
se siente como una especie de opereta o de militancia, ¿no? La verdad es que no, o sea, la verdad es que Máquina Celeste tiene también su cuota de mérito, de ser un approach parecido al que tiene Bolivia 2022, por ahí no con los resultados, porque vienen también con otra impronta, ¿no? Pero la discusión de la formación también, desde cuándo sos un formador y desde cuándo sos un reclutador, ¿no? Esa también es una discusión súper fina, porque a veces piensa la gente que lo tenés que agarrar a los 6 años para decir que tenés derecho a formarlo. Vos podés formar un jugador de 16 años si querés, ¿no? O sea, de esto me va a dar la razón seguramente Orgas, porque por ahí le podés limpiar ciertos vicios futbolísticos que tiene y poder relanzarlo al mercado, ¿no? Pero la formación justamente también responde a un proceso de reclutamiento o scouting, como se llama ahora, ¿no? Entonces son esas discusiones por ahí refinas que está bueno también que haya estas dos incubadoras y que incentiven a traer más incubadoras. A mí me encantaría que Enrique Hub y la Tawichi se modernicen, se reinventen y empiecen a hacer lo que eran antes. Bolivia 2022 siento que está ocupando ese lugar. Llegó primero igual, ¿no? Convengamos eso. Llegó primero también al mercado, se estableció más fácil. Obviamente Jordi tiene mucho más contactos dentro de Bolivia, más que Máquina Celeste, que por ahí es un ala de Bolívar, entonces responde también una cartera del club. Entonces, nada, me parece interesante y la discusión, ¿no? O sea, también de decir cuándo formamos un jugador, cuándo no. Creo que para mí eso es lo de menos a la larga. Obviamente por ahí para las incubadoras no, porque algunos también reciben plata por derechos de formación. Entonces ahí está la eterna discusión. No, pero yo aprendí a jugar cuando tenía 6 años y por ahí no, por ahí un club te agarró ABB, por decir en La Paz, y te limpió de vicios a los 12 años. Entonces ya se puede adjudicar unos derechos de formación. Entonces esa es un poco la discusión fina que estaba viendo y donde quería un poco participar también, ¿no? Sí, y yo creo que más bien el tema va en ese, ¿no? La calidad de gente que está detrás de todo esto, que es básicamente estamos hablando de dirigentes del fútbol, ¿no? Y sabemos que la calidad de dirigentes también que tenemos es de lo peorcito. Y probablemente lo que también estamos es una escuela de dirigentes, por así decirlo, para formar gente que tenga esta visión a largo plazo, que piensen en el negocio. Siento que lo que tenemos hoy en día es gente que ve a corto plazo, ¿no? Quiere al jugador para venderlo al año siguiente y poder sacar plata. Entonces eso de formar a alguien durante 15 años para de ahí a 15 años sacar el beneficio, digamos, de una venta, es algo que no les interesa, ¿no? Y no solo pasa en Argentina este tema de la formación ya de chicos muy jovencitos, sino ya lo vemos en Colombia, bueno, en Brasil ni qué decir, el mismo Ecuador, digamos, Moisés Caicedo, que fue el jugador más caro de la historia de la Premier, y el otro caso es el de Kendry Páez, que está esperando cumplir 18 años para irse al Chelsea. Entonces nos estamos quedando, y creo que también no solamente hay que echar la culpa a los jugadores, a su disciplina, lo que sea, sino que no tienen un respaldo por detrás. Y lo que mencionaban hace rato, yo también tengo caso de un amigo que tiene un hijo que ya tiene, creo que 20 años, ya dejó el fútbol, se dedicó a estudiar. Jugaba muy bien, de hecho era compañero de equipo de uno que juega en Bolívar hoy en día, no voy a dar nombres tampoco, pero cuando mi amigo, que es el papá, quiso llevarlo a Bolívar para que juegue, le dijeron, sí, pero para que debute son $5,000. Si no, no debutas. No debutó. Y se quedó. Ahora estudia economía, está estudiando en Estados Unidos, me parece, pero dejó el fútbol. Y era un chico talentoso, ¿no? Entonces, este tipo de gente miserable es la que está a cargo del fútbol y que está matando generaciones tras generaciones de futbolistas y a nadie le interesa y está perdiendo justamente lo que decía Carlos, ¿no? Está perdiendo esa identidad de querer jugar en Bolivia, ser futbolista, defender a su país, porque te quitan esa motivación, ¿no? No sé cómo ves esto, Lucho. ¿Qué ves del Tigre? Yo siento que, al menos a mí me molesta mucho que no formemos nada teniendo un club más que centenario. No. Deberíamos ser nosotros la cuna de la formación del fútbol y tampoco lo somos. Pero es que equipos como Bolívar o el Tigre, y voy a generalizar, o sea, bueno, Bolívar está con el proyecto Máquina Celeste que yo asimilo que recién va a dar frutos en unos 5, 10 años. Es un plan a corto, a mediano, largo plazo.
¿no? Pero en este momento, tanto el Tigre como el Bolívar creo que han ido por los atajos, no formar, sino ya encontrar jugadores consolidados, y está mal, pero o sea, yo creo que nunca lo han priorizado, nunca lo van a priorizar, porque es como tú lo dices o como lo decías, invertir en alguien que recién te va a dar frutos de aquí a 10, 12, 15, a 10 años, creo que no le ven el negocio, porque nuestros dirigentes son esos, o sea, más que dirigentes son negociantes, son sicarios del fútbol, que buscan primero la manera de generar recursos para ellos, de ver en dónde puedo ganar, qué puedo ganar, antes que agarrar y ver otros temas, ¿no? Luchito, uno Sí. que nos puede dar una idea es Rodrigo, ¿no? Porque un equipo que sí genera jugadores, a pesar de tener una competencia con Bolivia 2022 y demás o máquinas celestes, Blooming está generando jugadores, ¿no? Tiene una buena división inferior. Pero a ver, es que lo que yo creo es que Blooming en determinado momento es por la necesidad con la que ha tenido que encarar este tema. No te olvides que Blooming ha estado con 3 ventanas de pases cerrados, y lo único que le podía generar, o sea, lo único que le podía reforzar eran jugadores canteranos. Y pasa lo mismo, no solo es eso, sino Blooming viene de una crisis económica por más de 8, 9 años, ¿no? Que vive hablando de sanear su realidad, y creo que esa es la necesidad que le obliga a descubrir jugadores. Si te das cuenta, sin ir lejos, Oriente Petrolero hasta el año pasado, bueno, digamos 2 años atrás, que tenía cierta estabilidad económica, no sé de dónde, pero no te generaba jugadores. Oriente Petrolero recién te está queriendo sacar jugadores por la necesidad que te genera para cubrir jugadores en ciertos puestos. Sí. ¿Qué dice Rodri? ¿Tú ves así la figura o más bien no sé cómo compite en divisiones inferiores Blooming? Tiene razón en esa parte, porque créanme que si Blooming no tuviese ese problema económico, no habían votado sacando a las menores para último recurso. Pero se ha visto, ¿no? Este último año han subido a 7, creo, por de reserva. También esta parte, creo, en la menor que decían, no hay competitividad en la menor. Por decirte, en los campeonatos de menores que hacen, Blooming juega contra una escuelita, Marco y sus amigos, digamos. Le van y le meten 10, pero no hay competitividad en esa parte, en las menores, pero no hay seriedad. Claro, no tiene competencia. Yo siento que hay, y lo habíamos discutido cuando pasaba la Copa América, y decíamos que un camino de solución podría ser eliminar el cupo de extranjero y con eso subir el nivel del fútbol, y el que quiera ser profesional tendrá que competir contra extranjeros bien formados, y eso podría hacer que empiecen a profesionalizarse, a priorizar, como hablamos, su alimentación y lo que sea, y llegar a ese nivel. Y el otro ejemplo, caso es que digan, no, yo no voy a competir con estos, y nunca más tengamos jugadores bolivianos. O sea, cualquiera de los dos escenarios es posible. Mira, yo voy a rescatar lo que ha dicho Cepe, Marce, y es duro, pero parte de la formación, aunque no lo creas, aunque no lo quieran aceptar, más que lo creas, es parte del mismo jugador. Me sorprende lo que dice Cepe al decir que ya son los muchachos que le están bajando a las hamburguesas y a los dulces, y le están metiendo las ensaladas y demás, porque quieren cumplir su sueño de profesional, ¿no? Y eso es algo que tendríamos que replicar, o sea, y para mí eso es lo importante de hablar del cupo extranjero. Finalmente eso te va a obligar a ti como futbolista a comportarte como futbolista profesional, no a tener un chango de 18, 20 años que ya se compra su auto último modelo y se la vive de discoteca en discoteca, como ha sido la realidad de un par de jugadores que han estado aquí en el Tigre y en el Bolívar, ¿no? El futbolista mucho hace también en su proceso formativo. Lucho, si puedo añadir una cosa más a lo que estás diciendo, no solo a lo profesional, pero a lo profesional en el exterior. Porque no, aquí, como yo lo veo cuando se trata de Bolivia, mayormente solo fijan para ir a equipos como Bolívar y Strong, mientras jugadores de afuera, que son jóvenes que están tratando de ser profesional, buscan para ser jugadores de Real Madrid, de Bayern Múnich. Son dos diferentes de requerimientos para ser profesional.
Pero es que es justamente eso, y eso va de lo que decía Cepe, de que el futbolista en otras partes del mundo ya se forma, o sea, ya genera disciplina propia, ya no solo está a la expectativa de lo que el profe le diga, sino investiga y contribuye en su formación. Aquí, mire lo que dice Noel Montes, ¿no? Dice, lastimosamente el boliviano es conformista. Creo que habla en general y creo que es cierto. Ya no se dedicaría al fútbol, para mí no es buena idea. Habla sobre el tema de eliminar el cupo extranjero. Para mí es la solución, y si tenemos que tener extranjeros, tendremos que tener extranjeros hasta que podamos formar gente. Yo empezaría por nacionalizar dirigentes, hermano, porque el problema aquí es estructural. El fondo del problema es la estructura. Y con los dirigentes que tenemos es difícil pensar en una mejora, ¿no? Yo creo que con dirigentes extranjeros tal vez nos iría mejor. No me pensé en dirigentes. Torneo no pueden organizar. No, pero a ver, o sea, no los que hablan, lo que pasa, Suri, vos estás en el mismo tren de Inar, y no te digo que esté mal, o sea, yo creo que todos coincidimos en que lo peor del fútbol boliviano, pero lo peor, o sea, no existe nada más asqueroso, es la dirigencia. Yo creo que nadie, absolutamente nadie en su sano juicio, te va a rebatir eso y va a defender a un solo dirigente actual. ¿Ya? Te diría, o sea, muchos podrán decir Marcelo Claure, pero yo creo que parte de la dirigencia no es hacerla control remoto desde donde quiera que estés. Y hay que estar presente en muchas cosas. Ahí te equivocas, porque soy yo contestatario a la presidencia de mi club. No, está bien, pero no me refiero a vos. No lo salgo. Claro, así como vos tienes tu percepción, deben haber otros bolivaristas que aprecian y valoran lo que hace Marcelo Claure. Yo me pongo en los zapatos de que Marcelo Claure, a control remoto desde Miami, o tal vez mañana está en Afganistán, o pasado está en Dubái, o quién sabe, no va a tener el control de lo que pasa en tu club. Y yo creo que ese es otro de los problemas de por qué Bolívar hasta la fecha no ha podido cumplir su objetivo en lo deportivo. Vamos a hablar estrictamente en lo deportivo, porque en lo deportivo es donde año tras año se hacen contrataciones mediocres, salvo este año que creo que no han hecho un mercado de pases extenso, ¿no? Pero después de eso, primer año que Bolívar, hermano, no tarrea uno o dos contratos. Bueno, sí la tarrean, ¿no? Ahí lo tienen a Ordóñez, que hasta el día de hoy no se sabe si está, no está o qué pedos. Pero ese es el problema. Y toditos los dirigentes van a seguir viviendo del fútbol. Eso también es una verdad absoluta. O sea, no va a haber cómo lo saquemos de estos mientras haya plata. Lucho, una consulta. De hecho, esta consulta me acuerdo que se las lancé ese día, que teníamos un invitado de Argentina, no recuerdo el nombre ahorita. No sé si se acuerdan. Estuvo un invitado, Fernando creo que se llamaba, no me acuerdo muy bien el nombre. Y hacía la pregunta, ya que estamos tratando de las divisiones, hablando de dirigentes, yo les hacía la pregunta, ¿sabes? Nosotros como hinchas ahorita, como panelistas o hinchas, ¿qué podríamos hacer? Ya nos decía, y no sé, Sepe nos puede dar la razón en eso, en Argentina decía, hay hinchadas que van y tumban dirigencias, ¿no? Hay hinchadas que van y hacen la presión para tumbar dirigentes, ¿no? Yo les decía, estaba Einar, estaba Fernando, no me acuerdo quién es más ese día, creo que Álvaro, si no me equivoco, decía, ¿y nosotros qué podríamos hacer? Porque ahorita hablamos, protestamos contra los dirigentes, no estamos de acuerdo con ellos, pero como hinchas, ¿podríamos hacer algo o solo vamos a discutirlo? Pero, hermano, a ver... No, eso lo la dirigencia de mi equipo se ha comprado a la hinchada como guardaespaldas, como sicarios. O sea, ¿qué hinchada va a ir a pelear contra maleantes, hermano? O sea, sí. Y en Bilster pasó lo mismo. O sea, la verdad es que en Bilster creo que fue peor todavía. Sí, pero la diferencia es que en Bolívar Strongest mayormente son sus dueños que manejan todo. Mientras en Bilster solo el dueño maneja un poco. Sí. No hay. ¿Qué beneficio te da eso, Kevin? O sea, esa diferenciación, ¿qué beneficio les ha dado? Mira, estamos hablando. Cristian Díaz tampoco tiene dirigencia, o sea, no me vengas a huevear, hermano. ¿Qué diferencia tiene? Estamos hablando de tumbar dirigencias. Bolívar, nunca voy a hablar de un hinchada de Bolívar por poder tumbar a Claure, nunca voy a hablar de un hinchada de Tigre tumbar a Crespo. Yo no estoy diciendo que es mejor, no estoy diciendo que es menor, lo que estoy diciendo es que Wilson
más probable que hacerle porque Wilster no tiene dinero, mientras Bolívar No, pero a ver, no Gary Soria, ¿cómo ha necesita llegado a renegar. Wilstermann? ¿Qué? Gary Gary Soria, Soria. ¿cómo llega a ser Porque no presidente había de plaza, Wilstermann? Grover Vargas jodió todo. No, Eso. No, Gary pero Soria ha entrado Gary Soria todito entró con la barra, claro. y los burcas han exigido que él vaya de presidente, pese a que no cumplía requisitos. No, tenía le absolutamente prometió nada. $1 millón y no cumplió. Más era Porque no estilo tenía Trump, la plata. Era estilo Trump prometiéndole todo y como idiota se ha hecho engañar. No Eso vamos es a porque- hablar de política, hermano. Después cuidado, Sí, te sí, un sí. balazo en la oreja, no jodas. No, pero y es cierto, y en Bolívar Funcionales, seguramente son la gran funcionales. parte de la gran parte de la funcionales. barra de Bolívar está al lado de Claure porque les trae regalitos y les da sus bombos nuevos con lucecitas y cosas de Navidad. O sea, Relojitos. así pasa. Hablo de equipos que están, o sea, hay algunos que están pésimamente manejados. El caso de Oriente Petrolero con Ronald Valdez. Ese es un caso que es alarmante. Yo creo que la situación de Oriente Petrolero es crítica. No la vemos aún, pero la vamos a ver el próximo año. La peor Es gestión cierto. de su historia, hermano, lo de Ralde. Yo no sé cómo sigue en el O sea, hasta el me voy a equipo, ese la tipo de verdad. dirigencias. Y no sé cómo lo dejan seguir ahí, digamos, a Ronald Valdez. Creo que no se va a ir hasta que le paguen. Si se le dan los 2 millones, pela, pero se va a querer. Paguen su deuda. Ajá. Pero, y voy a tocar otro tema porque creo que también no solo nos pasa a nosotros y pasa también en Argentina, ¿no? Te hablaba sobre cómo anda Boca con Riquelme y la verdad es que cada vez está peor también, ¿no? Está Sepe, muy, tal vez nos pueda comentar de muy esto, anclado sí. por ahí el tema. El otro día no habilitaron los jugadores para la Copa Sudamericana habiéndolos contratados. O sea, eso pensé que solo pasaba en Bolivia, pero Solo le pasa en pasaba a todos. Wilster, digamos, pero ya. Sí, justamente ese tema hoy lo hablaba con un compañero de laburo en la oficina, hoy, recontra hincha de Boca y recontra hincha de Riquelme, y tipo me minimizaba la cosa, me decía como que, bueno, se puede equivocar, como, está también esas militancias, ¿no? Y está perfecto, a ver, Riquelme es un ídolo, sabemos, en lo deportivo, en lo dirigencial, por ahí se puede discutir un montón de cosas, pero goza de cierto respaldo por ser ídolo, ¿no? No sé cuántos presidentes de clubes, por ahí salvo Claure, salvo Andrés Costas, resistirían un error como el que pasó en Boca, por ejemplo, ¿no? No sé, le pongo el ejemplo del Tigre, creo que Ronald Crespo es el presidente, ¿no? Sí, Ronald algo Crespo, así, hermano. si no Es te nuestro habilita- peor es nada, según el Tribunal Constitucional. Bueno, si no te habilita 4 refuerzos de Libertadores y tenés que jugar Libertadores sin refuerzos, no sé si la semana siguiente va a seguir sentado en la silla de presidente, porque es realmente CP, solo para gravísimo. que... CP, perdón que Justo te iba a mencionar lo que creo Solo que para sé que vas a sepas, mencionar, Lucho. Dale. Nosotros Los hemos radios que hacen tratado, hemos hemos pagado $103,000 a un tipo uruguayo que ni conoce la paz, porque Crespo firmó un contrato hace 3 años, si no me equivoco. El Por tema WhatsApp, Melasti. además, creo. Ese es Melasti, ¿no? uno. Hemos pagado, hermano, 6 meses de contrato a Limber Gutiérrez Jr. a sabiendas de que no podíamos habilitar. O sea, aunque no lo creas, ya nos ha pasado y lo tienes ahí de presidente. ¿Por qué? Porque los mafiosos de la barra son su grupo de choque ante estas situaciones. Blooming no Está hace también mucho, un tema, el año pasado, perdón, que no pudo habilitar a Moisés, a Tonito y a Numba. Ya está. y hay otro tema grave, me parece, ¿no? Porque también es, a ver, para ser dirigente, esto voy a rescatar una palabra que creo que es lo único en lo que estoy de acuerdo con Víctor Hugo Pérez, que decía en su momento que el fútbol no es payesca, decía en su momento, ¿no? El Y es fútbol es verdad. con plata. El fútbol es con plata, creo que vos lo dijiste alguna vez, Lucho. El fútbol es con plata, porque si no vas a poner plata ahí, no tenés manera de moverte, ni manera de crecer, ni mucho menos de competir. Entonces, y cada vez son menos los que quieren poner plata y más los que quieren o sacar plata al club y para mí, o peor, buscar un desarrollo personal, ¿no? Como después dar un salto a la política o después tratar de dar un salto a la FIFA, a Conmebol. Esas cosas son mucho más dañinas, me parece a mí. Y nada, es también un poco los males de los dirigentes nuestros y muchos que por ahí
o no se asesoran bien o no se toman el tiempo por ahí de estudiar ciertas cosas relacionadas al fútbol, que hoy por hoy hay carreras online que para cualquier sueldo de dirigente son 2 pesitos, pero ni eso, o asesorarse con los mejores, tener asesoría de afuera, que hay un montón de consultores externos que no cobran mucha plata. Pero bueno, ni siquiera eso, o sea, se sientan y mueven las fichas a su antojo, aplica a todos, a todos sin excepción. No conozco uno que diga, ok, este es bueno, este es un tipo que conoce. Mismos jugadores piensan que porque han pateado la pelota y han sido ídolos también, piensan que van a ser excelentes presidentes, y no es así. O te asesoras o lo estudias para aprender, pero no hay manera de saberlo todo en esto, mucho menos teniendo bajo tu responsabilidad sueldos, objetivos, inmuebles, un montón de cosas. Es una responsabilidad grandísima ser dirigente, y siento que no la piensan mucho, la verdad, cuando se están por sentar en esas sillas, ¿no? ¿Resaca? Ah, pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti.